Les presentamos a Sofía Ramírez, analista, consultora y directora de México, ¿cómo vamos? Sofía Ramírez es una economista comprometida con la igualdad de género y los derechos de las minorías. Con experiencia en instituciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el Consejo de Seguridad Nacional y el Think Tank México, ¿cómo vamos? Ha participado en proyectos de investigación y emprendimiento público, además de colaborar en distintos medios de comunicación analizando temas económicos, políticos y sociales. Con ustedes, Sofía Ramírez y su conferencia México, ¿cómo vamos con empresas y servicios? Bienvenida. Pues muchas gracias por quedarse después de esta bonita relajación. Vamos a hablar de economía. Les traigo buenas noticias, a pesar de que siempre escuchamos en la tele, en las noticias, que pues, todo está mal. La verdad es que no, hay varias cosas que están bien. Yo soy la directora general de esta pequeña organización de pensamiento, un think tank, que está llena de gente joven, de talento muy joven. Yo soy la persona más grande. El resto del equipo pues prácticamente tiene menos de 30 y por lo tanto las ideas que vienen a este equipo pues son generalmente ideas fuera de la caja, ideas frescas, ideas optimistas, pero sobre todo respaldadas por un equipo de economistas senior, digamos, experimentados. Hoy les voy a platicar el panorama económico y con Paqui me dijo que ustedes están muy interesados en conocer sobre las MIPYMES. Entonces, primero vamos a hablar de las generalidades, después vamos a hablar un poquito de cómo va la economía en términos de las MIPYMES. Pero estos son prácticamente los 4 mensajes que a mí me gustaría que ustedes se llevaran. Número 1, México se encuentra en una coyuntura de grandes oportunidades económicas. Número 2, las MIPYMES son esenciales para el empleo y para el crecimiento del país. Número 3, estamos enfrentando, por supuesto, aparejados un montón de retos que tienen que ver con mercado laboral, con energía, con baja productividad y sobre todo con brechas que solamente se van a seguir abriendo si no hacemos nada al respecto. Y finalmente, el tema del progreso social compartido. Si queremos que el crecimiento sea para todos y no solamente para unos cuantos, necesitamos progreso social y para ello necesitamos mejores servicios públicos. Bueno, sin tanto preámbulo, vamos. ¿Dónde estamos al final de la pandemia, después de la guerra? ¿Dónde estamos ahorita? Pues estamos en un momento de oportunidad, porque México tiene la gran ventaja de estar posicionado junto al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, y tenemos además un tratado de libre comercio sin precedentes, el cual además es la ventana de entrada a este gran mercado mundial. Y bueno, pues Estados Unidos tiene políticas internas divididas, igual que en México, pero una que sí es, digamos, el consenso político en Estados Unidos es que no va a firmar más tratados comerciales con el mundo. Eso pone a México en una posición de gran ventaja porque México tiene pues 14 tratados con 50 países y además un tratado con Canadá y Estados Unidos que nos permite la entrada. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues necesitamos invertir en infraestructura logística, necesitamos invertir en transporte, en servicios y también en promoción para atraerla. La evolución de la economía, además, digamos en el periodo previo a esta administración, venía creciendo a una tasa de 2.7% anual. Parece mucho, pero realmente es insuficiente porque tendríamos que estar creciendo al 4.5% anual. Llega 2018, vienen una serie de cambios institucionales en las reglas, el temor de los inversionistas y la economía se frena. Y prácticamente 2019 se contrae ligeramente y bueno, pues el trancazo en 2020 es brutal, la economía mexicana pierde prácticamente una de 12 rebanadas si es que la economía fuera un pastel y cae 8.2% en un año. El rebote fue eso, un rebote lento, insuficiente. Como pueden ver, brincamos a una tasa pues, del 4.9% el primer año, luego a 3.1% el segundo año y el primer trimestre de este año pues despegamos otra vez, estamos a un crecimiento anual del 3.8%. Sin embargo, apenas estamos 1.2% arriba del último pico que tuvimos en 2019. Entonces, todavía tenemos un largo trecho que remontar, sobre todo si pensamos que este pastel, que es nuestra economía, pues tiene que dividirse entre todos los que estamos aquí, los que están allá afuera e incluso aquellos que no nos están viendo.
y el tamaño de la población crece. Entonces ese pastel no solamente se hizo más chiquito desde 2019 y luego en 2020, sino que la población siguió creciendo y al final tenemos un tamaño de PIB per cápita, de economía por cada uno de los habitantes de 2015. Es decir, tenemos un rezago pues, prácticamente de 7, 8 años, que es absolutamente inaceptable, sobre todo para las regiones menos desarrolladas del país. Cada uno de los estados vio contraído su PIB per cápita. Digamos, el pastelito que había en cada estado se hizo más chiquito para todo el mundo, pero hay varios estados, 20 de hecho, que ya recuperaron su nivel prepandemia y ese crecimiento se puede ver en esta gráfica. Ahí les marqué Jalisco, Querétaro, Nuevo León, el Estado de México, porque son estados con gran dinamismo económico y sobre todo porque tienen un peso relativo importante. Si se fijan, sin embargo, todavía hay 12 estados que no han recuperado su nivel prepandemia, entre otros la Ciudad de México. Es la entidad federativa más grande, es el 17% de nuestra economía y todavía está más del 3% por debajo del nivel prepandemia. Eso sin duda es una oportunidad para el resto del país, pero también es algo que nos va jalando hacia atrás en la medida en la que necesitamos reactivar pues, la economía de todo el país. Ahora, ¿cómo van las expectativas? Esta gráfica tan pues, simpática que ven que baja en azul y luego vuelve a subir, es lo que creían los especialistas del sistema financiero, pero también los órganos internacionales de cómo iba a crecer la economía este año. En diciembre, apenas en diciembre pasado, se esperaba que este año creciéramos 1% y ya. Pero el primer trimestre fue muy bueno y mes con mes se han ido ajustando las expectativas de crecimiento y ahorita estamos esperando un crecimiento entre el 2 y el 2.5%. Esto sin duda son buenas noticias que ni siquiera el gobierno esperaba. Ahora, ¿por qué crece nuestra economía? Ahí entramos. Primero que nada, pues porque, como les decía, estamos cosidos por el costado con Estados Unidos, no solamente geográficamente, sino que nuestro comercio exterior está íntimamente ligado con Estados Unidos. 8 de cada 10 pesos de lo que comerciamos con el mundo se van y vienen de Estados Unidos. Y por lo tanto, mientras Estados Unidos no tenga señales de recesión, pues nuestra economía sigue creciendo. Número 2, porque está llegando la inversión extranjera directa. Cada vez que vean IED en las noticias, es eso, es inversión de extranjeros que está llegando a México, pues porque creen que vale la pena invertir en fábricas, en servicios, en transporte, en manufacturas. Entonces, la inversión extranjera directa está llegando, llegó 50% más en el primer trimestre de este año que en el primer trimestre del año pasado. Y finalmente la inflación, el día de ayer conocimos el dato de mayo y pues podemos ver que la trayectoria sigue siendo decreciente. Entonces, todavía nos duele el bolsillo, sin duda, los alimentos están carísimos, pero cada vez va para abajo y esas son pues, buenas noticias para el crecimiento. Estos 6 sectores que ven aquí de nuestra economía, que tiene 20, estos 6 sectores aglutinan el 62% de nuestra economía. Entonces son muy importantes, pues no solamente para el crecimiento, sino ahorita van a ver por qué. Comercio al por mayor es el casi 10% de nuestra economía y está 13% por encima de su nivel prepandemia. Muy bien. Comercio al por menor, lo que compramos ustedes y yo en el súper, en la tienda, en el mercado. Bueno, ese es 10% de la economía y está 9% por encima de su nivel prepandemia. Transportes de almacenamiento está 8% por encima. Industrias manufactureras está 8% por encima. Servicios inmobiliarios también. Y algo que ustedes pueden detectar aquí es que si nuestra economía está apenas 1.7 por encima de su nivel prepandemia, todos estos sectores están mucho más arriba que su nivel prepandemia. Esa es la primera cosa que quisiera que vieran. La segunda cosa que quiero que destaquen de esta lámina es que el 95% de las empresas de este sector, de las unidades económicas de estos 6 sectores, son MIPYMES, son micro, pequeñas y medianas empresas que al final son pues, el motor de la economía y además muchos de los clientes de la industria, pues como ustedes, como Compaqui. El tercer elemento que quiero que vean de esta gráfica es, no solamente es la economía que se mueve, realmente los bolsillos de las personas están aumentando y eso lo podemos ver en el comercio al por menor, porque obviamente ahí se vincula directamente con el consumo privado.
Y pues obviamente la economía en general va bien, pero cuando vemos los pedacitos, pues hay que empezar a diseccionar. Primero que nada, hay una reducción en la velocidad en la que está creciendo la industria manufacturera, sí, en el primer trimestre, pero con los datos de hoy en la mañana, el INEGI nos dice que en mayo ya volvió a repuntar. Sin embargo, importante, esto es una microclase de economía, nuestra economía son 2/3 partes de servicios en las actividades terciarias y 1/3 parte en las secundarias y un cachito chiquito en el sector agrícola. Entonces, la salida, digamos, la recuperación económica en el primer trimestre se debe sin duda a una reactivación en las actividades secundarias. Como pueden ver, crecieron en comparación anual un poquito por debajo que toda la economía, 2.4, pero solo es 1/3 de la economía. Ahora, las manufacturas, en esta gráfica, ya no la actualizamos hoy en la mañana por cuestiones de tiempo, pero pueden ver que la línea de hasta arriba que dice manufacturas, pues aunque tenga una flecha en rojo, repunta un poquito. Y esas son, digamos, expectativas de que el nearshoring sí está funcionando. En términos de las actividades terciarias, que son las 2/3 partes de la economía, aquí lo que quiero que denoten y veamos con un poquito más de detalle es que en la comparación anual, todos los servicios, que son las actividades terciarias, crecieron 4.2% anual, que es más de lo que creció toda la economía. Ahí está nuestro motor en este momento. Entonces, estos 6 sectores que les leía yo al principio con tanto detenimiento, tienen además un componente adicional. Todos estos sectores están vinculados con el comercio exterior. Entonces, la oportunidad que yo les mencionaba con el TEMEC, con el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, pero también con nuestra posición geográfica y la propia política interior en Estados Unidos, se resume en esto. 1/3 de nuestra economía está vinculada en la exportación y en la integración comercial, pero también eso significa que 1/4 parte del empleo se ve beneficiada directamente de esta relación comercial y más del 90% de la inversión extranjera directa que está llegando a México tiene que ver con la integración comercial. Les mencionaba yo que al principio que 50%, hay un incremento de 50% en la inversión extranjera directa, sobre todo en manufacturas, que ya lo estamos viendo con los datos de hoy, servicios financieros y seguros, transportes de almacenamiento y construcción. Entonces, ¿por qué es tan importante voltear a ver estos sectores una vez más? Justo porque esa es nuestra ventana al exterior y vemos que países, ya no solamente como Estados Unidos, sino países europeos o incluso del Cono Sur, están trayendo su dinero a México, casi todos en manufacturas, pero también en transportes de almacenamiento y por supuesto también en servicios financieros. Así se ve la economía en el comercio con Estados Unidos. Cada primer trimestre del año, México invariablemente es el principal socio comercial. Pero una vez que avanza el año, ya no importamos ni exportamos tantas verduras y frutas y demás. Entonces, acabamos con una posición en segundo o tercer lugar, dependiendo del mes. Pero cada vez estamos más en la primera o en la segunda posición en la relación con Estados Unidos. Y creo que lo valioso de esta gráfica es, mientras que nosotros comerciamos el 80% de nuestra economía con Estados Unidos comercia el 15-16% de su economía con nosotros. Es una relación desigual, pero es una relación meramente simbiótica y ellos también necesitan pues, de todo lo que produce y exporta México. Cuando hablaba yo al principio de lo importante que es tener un desarrollo compartido, es esto. Esto que ven aquí es, en el eje vertical, el progreso social medido a través del índice de progreso social de México, ¿cómo vamos?, que mide la calidad de vida de las personas sin considerar el ingreso o el gasto. Y como pueden ver, a mayor apertura comercial del Estado, a nivel estatal, el progreso social es mayor, siempre y cuando que se tenga una mínima de infraestructura, una mínima inversión en logística y una mínima capacidad productiva en el Estado. Por eso, tan importante voltear a ver los estados del sureste, que en México pues, no reciben la inversión suficiente ni la han recibido nunca. Brevemente, el índice de progreso social tiene estas 3 grandes categorías: necesidades humanas básicas, fundamentos para el bienestar y oportunidades, que son básicamente las libertades. Y así es como se ve el país. Y ustedes van a ver este mapa en desempleo, en pobreza, prácticamente cualquier indicador de desarrollo, porque el país no es único, el país tiene diferentes tonalidades, pero siempre va a estar verde arriba y rojo abajo.
Y eso no es algo que necesitemos o es algo más bien que necesitamos revertir para que el progreso de todo el país avance a una mayor velocidad. Respecto a las inversiones que han llegado por parte del nearshoring el año pasado, pueden ver que además se ubican en los estados donde el progreso social es mayor. ¿Por qué será? Entre otras cosas, porque son entornos más seguros, porque hay servicios públicos, porque la gente manda a sus hijos a la escuela, porque hay mayor capital humano. Capital humano es algo que me gustaría que se quedaran en la cabeza, porque la productividad y el capital humano van íntimamente de la mano con el nivel salarial de las personas. El Banco Interamericano de Desarrollo, que es este ente internacional que se dedica, entre otras cosas, a medir el dinamismo comercial de los países, nos dice que el nearshoring para México va a representar un incremento de más o menos el 5% de mayores exportaciones anuales en los próximos 5 años. Pero esa ventana de oportunidad tiene que tomarse ya, no es una ventana que nos va a durar mucho. Y estos son cálculos del año pasado. Nos quedan 4 años para aprovecharla. Y creo que vamos bien, pero para poder aprovecharla al todo necesitamos por lo menos estos 5 elementos: logística, energía limpia y suficiente, inversión física en fierros, en máquinas, en fábricas, pero también inversión en capital humano y sobre todo Estado de Derecho, porque nadie va a poner en jaque su dinero si no sabe que se van a respetar los contratos, las concesiones y sobre todo la propiedad privada. Ahora, en México transportamos, en términos de logística, transportamos 63% de todo lo que le vendemos al exterior a través de carreteras, claro, porque casi todo se lo vendemos a Estados Unidos. Y eso hace que sea un transporte flexible y sobre todo rápido. El tema está en que eso es insuficiente, porque en la medida en la que queremos transitar hacia menores huellas de carbono y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, necesitamos invertir también en trasladar la mercancía en mecanismos más verdes, y uno de esos es sin duda las vías ferroviarias. En México solo el 12% de las exportaciones se mueven por las vías férreas y bueno, pues obviamente eso tiene que ver con la falta de infraestructura y mantenimiento. Y parece ser que este proyecto de corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un primer buen proyecto, pero tiene un problema profundo que es que llega un poco tarde, porque obviamente la maduración de este tipo de proyectos es como de 5 o 10 años. Cruzar el istmo en tren más o menos va a tomar 2 o 3 horas de trayecto. Eso es muy rápido. Cruzar por el Canal de Panamá toma 2 días desde Manzanillo hasta Panamá y 2 días para arriba, digamos, hasta Cuba. Cruzar por el istmo puede suceder en 3 horas. ¿Cuál es el problema? Pues que a veces en las aduanas se quedan 2, 3, 9, 10 días las mercancías. Entonces necesitamos agilizar todo el proceso y no solamente la infraestructura. Así es como se ve el proyecto. Digamos, pueden ver que en términos de qué tan verde es un traslado y otro, pues los barcos son todavía más verdes, pero tenemos que aprovechar nuestra posición geográfica e incluso el istmo, insisto, puede ser un buen comienzo. Los incentivos fiscales que da este proyecto se pueden resumir en 3 rubros. 1, depreciación acelerada de activos. 2, exención del IVA. Y número 3, exención del ISR. Obviamente hay que esperar las reglas chiquitas que vengan de la Secretaría de Hacienda. Y bueno, considerar que además 6 de cada 10 pesos del gobierno vienen de los impuestos. Entonces, esto de generar zonas especiales tiene un costo de oportunidad para los ingresos públicos. El segundo tema que necesitamos abordar es la energía limpia y suficiente. Les decía yo que para poder aprovechar el nearshoring necesitamos, o la reubicación de cadenas de suministro, necesitamos que haya suficiente electricidad. Y esa electricidad, obviamente se genera en la medida en la que crezca la inversión en ese sector. Y el problema es que tenemos ahorita un mayor crecimiento de la demanda por electricidad que de la economía y no necesariamente estamos invirtiendo de la mejor forma, así que ese queda como uno de los grandes pendientes. Hay un primer proyecto de inversión de generación limpia en esta administración, en Sonora, con el Plan Sonora. Es un paso en el sentido correcto. Se habla de infraestructura, de minería y de electromovilidad, de capital humano y de generación de energía verde. El problema está en que no hay inversión por parte del Estado mexicano de CFE en la distribución de esta energía al resto del país. Ahora, un ejemplo muy concreto de cómo el nearshoring está en acción
es el Parque Industrial de Hofusan. Quienes me escuchen y sepan de lo que estoy hablando, es un parque industrial en Nuevo León que está a 20 kilómetros de Monterrey y a 200 kilómetros de Laredo, en Estados Unidos, donde está una de las aduanas más importantes entre México y Estados Unidos para mercancías. Este parque industrial se inauguró en 2016. Eso fue antes del nearshoring, antes de las disputas comerciales en Estados Unidos y México, pero es un gran ejemplo como con un poco de visión, en cuestión de 5 o 10 años, una inversión rinde frutos de gran calado en pues, relativamente poco tiempo y aprovechando el momento. Y en este parque ahorita se están trasladando, haciendo transacciones en mayor volumen que incluso el puerto de Los Ángeles, California, que es el 16% del mercado en Estados Unidos. Es decir, Nuevo Laredo está haciendo un boom gracias a este tipo de inversiones, por supuesto también en la inversión aduanera. Ya que estamos hablando de inversión, bueno, ¿qué es inversión? Pues inversión es lo que les decía, el dinero que ponemos en proyectos para que en un par de años produzcan cosas. Y en México el porcentaje de inversión es apenas 21% del PIB, el 21% de nuestra economía, y para poder crecer a este ritmo que queremos del 4.5% anual, tendríamos que tener una inversión más grande, del 24% del PIB. Cuando hablamos además de inversión en capital humano, en las cabezas y en la productividad de las personas, pues vemos que la inversión en desarrollo y tecnología pues es menor en México que prácticamente en cualquier país de Latinoamérica. Ahí se me descuadró la imagen Brasil, Argentina y Colombia, pero creo que el dato es muy claro. México está invirtiendo en suficiente en investigación y desarrollo para generar mejores tecnologías y también preparar pues, mejores profesionistas. Así es como se ve la productividad en México. Y permítanme aquí destacar la gran tragedia que es que después del pico de la pandemia, y ahorita voy a explicar el pico, hemos estado perdiendo productividad de una manera muy acelerada. Y es que el pico, lo que representa ahí en 2020, son esos 12 millones de personas que de un día para otro se quedaron sin trabajo porque cerró la economía mexicana. Y de esos 12 millones de personas, 10.5 eran empleados informales. Esto pues parecía como que a todo dar, menos personas hacen la misma chamba y ya. Pero si consideramos que en México 6 de cada 10 empleos son informales, pues entonces tenemos un problema, porque entonces tenemos empleos poco productivos, de mala calidad y con mala paga en una gran proporción de nuestra economía. Ese es uno de los grandes problemas del mercado laboral mexicano y que obviamente te hablan de la baja pues, capacidad de invertir en capital humano. El segundo problema, en esta lámina están al revés, es la baja participación de las mujeres en labores remuneradas. Yo sé que muchas mujeres prefieren quedarse en casa, pero lo cierto es que la proporción de mujeres que trabaja en México en labores remuneradas, no en labores domésticas, no remuneradas, es menor que la proporción de mujeres mexicanas en Estados Unidos. Y muestra de ello es esta gráfica. Aquí, como pueden ver, las mujeres trabajamos en la línea morada desde siempre, en mucha menor proporción que los hombres. Esta brecha se ha ido cerrando, pero como en 60 años se va a acabar por converger y vamos a trabajar en una misma proporción. Esto no le ayuda a nadie, porque los hombres y las mujeres no vivimos separados, en aldeas separadas, sino que los hogares se alimentan pues, del ingreso de ambas personas, en su caso, o del ingreso de las personas que trabajan. Y esto también conlleva un problema para los hombres. Hay más hombres en México trabajando de los que deberían estarlo haciendo. Hay muchos jóvenes que están dejando sus estudios para trabajar, hay muchas personas mayores y hay hombres enfermos que están en este mercado laboral porque las mujeres no están participando en la economía formal o en la economía remunerada. Y ojo aquí, no estoy diciendo que las mujeres no trabajemos, trabajamos el equivalente a una jornada laboral completa en labores domésticas no remuneradas, mientras que los hombres hacen menos de media jornada adicional en labores no remuneradas. Es un mal equilibrio porque si las mujeres en México participáramos en la misma proporción que los hombres en el mercado laboral remunerado, tendríamos un ingreso por habitante de 22% mayor. Entonces, en esto perdemos todos y perdemos todos juntos. Les decía yo que el principal problema del mercado laboral mexicano es justamente la informalidad laboral. Y la informalidad laboral se traduce en esto. 4 de cada 10 empleos tienen un contrato, están reconocidos por la ley, seguramente tienen vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades y un largo etcétera, guarderías, protección social, ahorro para el retiro.
pero 6 de cada 10 personas que trabajan no lo tienen. Esto es un problema porque pareciera que pues, es más barato siempre contratar a alguien en la informalidad laboral. Pero yo lo que les quiero decir es una persona en promedio que trabaja en la informalidad laboral gana más o menos la mitad que una persona en la formalidad laboral. Entonces tenemos a 6 de cada 10 personas ganando prácticamente la mitad de lo que podrían estar ganando si tuviéramos mejores condiciones laborales. Eso se traduce directamente en la productividad de las personas. Un empleado formal de estos 4 de cada 10 es hasta 6 veces más productivo por hora que un empleado informal, que cuesta la mitad para el empleador, pero produce 6 veces menos. Si le pagásemos lo mismo a un empleado formal y a un informal, el formal seguiría siendo 3 veces más productivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente al formal, el empleador que le cuesta el doble, le invierte en capital humano, en que esté contento, en que no se vaya, porque pues, ese capital humano hay que conservarlo. El gran problema del mercado laboral mexicano es la falta de inversión en capital humano, porque la informalidad pues, hace que todo sea más barato, pero también a costa del trabajo y de las horas productivas de las personas. Entonces, haciendo esta cuenta de si le pagásemos lo mismo, el empleado formal produce 3 veces más, pues vemos que hay todavía un margen para el incremento salarial de los menores ingresos y una métrica para ello son los salarios mínimos. Hemos visto en estos últimos años que ha habido un importante incremento en los salarios mínimos, más o menos del 60% en términos reales, descontando la inflación, y aún así no llegamos al nivel que había en los años 70 en términos de poder adquisitivo. ¿Cuántas cosas podían comprarse con el salario mínimo? Ahorita estamos a nivel de poder adquisitivo más o menos de los años 80, pero esta es la clara traducción de cómo pequeñas inversiones, y yo sé que los empleadores de este mundo me van a decir, ¿cómo pequeñas inversiones si eso me encarece hasta 4.5% el costo de la nómina? Digamos, entre el outsourcing, las vacaciones dignas, los días de descanso, la pensión aumentada, digamos, por parte del empleador. Bueno, todo eso se ha traducido en este incremento en la nómina de más o menos 4.5%. Hay ahorita en la discusión legislativa 2 reformas que creo que pueden ser muy favorables para mejorar la productividad, pero no es gratis, nada es gratis en este mundo. Y obviamente ese costo del 4.5% adicional en el costo de la nómina, pues puede dificultar que haya mayor formalidad en las unidades económicas si el gobierno no hace regímenes especiales. Finalmente, para poder aprovechar el nearshoring, necesitamos mejorar el Estado de Derecho. Esta línea de tiempo es solo un ejemplo de algunos eventos que han ido mermando la confianza de los inversionistas. Y a pesar de todo sigue llegando la inversión. Bueno, eso es a pesar de todo, no gracias a esto, no gracias a que haya más confianza en los inversionistas, más Estado de Derecho, más respeto a los contratos de las concesiones. Y este es un punto, un foquito rojo que quiero ponerle sobre la mesa, porque obviamente cuando a ti te cambian las reglas del juego a la mitad del juego, pues ya no quieres jugar. Igual te quedas porque vas ganando, pero no quiere decir que sea la situación óptima. Y aquí hay, desde la cancelación del aeropuerto en 2018 en la Ciudad de México, hasta la controversia con empresas por parte de CFE en los gasoductos, la cancelación de la cervecera en Mexicali, legítimamente porque no había agua suficiente y la inversión se fue a Veracruz. Pero la forma en la cual se han ido tomando estas decisiones a través de pleitos constitucionales en la Suprema Corte, como pueden ver desde la iniciativa de reforma constitucional a la reforma eléctrica, el acuerdo presidencial para no publicitar cuánto cuestan las obras del gobierno, luego para resguardarlas como seguridad nacional, luego la Corte diciendo que no, que tienen que abrirse, y luego el decreto presidencial diciendo no, sí, los megaproyectos no se abren. Bueno, estos son cambios de señal que no le favorecen a ninguna economía para la inversión. No estoy diciendo que no se legisle bien, lo único que estoy diciendo es hay que ser muy cautos en qué momento cambiamos las reglas del juego. Y ahorita entrando ya a la parte final de la presentación, quiero hacer un acercamiento a las MIPYMES. Y esta petición particular de Compaqui me encantó, pues entre otras cosas porque el 95% de los establecimientos en estos primeros 6 grandes sectores que les mostré al principio, que están vinculados al comercio exterior y que ya se recuperaron, bueno, 95% de esos
unidades económicas son MIPYMES. Y bueno, pues obviamente también son una fuente muy grande de empleos en México. Para que estemos de acuerdo de qué estamos hablando, una MIPYME es una micro, pequeña y mediana empresa, según la clasificación de la Secretaría de Economía. Pues en resumen es una micro de 1 o 10 trabajadores, una pequeña entre 10 y 50 trabajadores, dependiendo del sector, y una mediana entre 50 y 250 también, dependiendo del sector económico. Como les decía, más del 95% de las unidades económicas que están en estos sectores de gran dinamismo y que representan el 60% de la economía son MIPYMES, y estos pues generan 8 de cada 10 empleos en México. Entonces, podemos ver que si tenemos una alta informalidad de 6 de cada 10 y tenemos algo así como el 80%, 80-90% del empleo en las MIPYMES, pues obviamente la informalidad laboral está en gran medida dentro de este sector de la economía. Además, es importante destacar que, como pueden ver en el renglón de hasta abajo, la variación anual, es decir, el crecimiento del número de empresas, es mucho mayor en las pequeñitas que en las empresas medianas, que en las empresas grandes. Y esto es natural porque todas las empresas o casi todas las empresas nacen pequeñas, pero también es una pena porque esas empresas se mueren muy rápido. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las MIPYMES? Bueno, los agrupamos en 3. Primero, la baja capacitación, que se traduce en baja productividad. Número 2, en la economía de la extorsión, como dice Luis de la Calle, y que es pues, la inseguridad. Y 3, los elevados costos fijos, incluyendo los impuestos, los servicios y otros. Entonces, vamos con la parte buena primero. Las MIPYMES tienen la menor rotación en toda la distribución de las empresas. Solamente el 14% del personal de las MIPYMES cambia de trabajo de un lado a otro. Sin embargo, muchas veces esa falta de rotación, que podría sonar como algo extraordinario en la industria, pues viene porque es personal no capacitado. Pueden ver que solo el 2.4% de los empleados en las MIPYMES reciben algún tipo de capacitación, y obviamente esa baja capacitación pues se traduce en poca capacidad de moverse de una industria a otra, distinto a lo que pasa en las grandes empresas, donde sí se recibe una gran cantidad de capacitación y por lo tanto hay una mucho mayor rotación en beneficio de los empleados y las empleadas. La baja capacitación se traduce a su vez en baja productividad, y estos datos me parecen demoledores. Las microempresas en México, ¿se acuerdan que quedamos que eran más de 9 cada 10 empresas? Solamente producen 15 de 100 pesos que produce toda la economía. 15 de cada 100. Emplean a casi 5 de cada 10 personas y producen solo 15 de cada 100. Y obviamente esto tiene que ver con la baja productividad y la baja inversión que tienen. Emplean a un mar de gente en empleos informales, porque a su vez son parte de las unidades económicas informales, pero eso en detrimento pues, de todas las familias que viven de estas MIPYMES. Váyanse a las grandes empresas, en la lámina hasta la derecha. Pueden ver que el 0.2% de las empresas son empresas grandes en el país y producen más de la mitad de la riqueza de la economía. Eso se llama inversión. Entonces, esa productividad que deviene de la inversión, pues obviamente le da mejores oportunidades a las grandes empresas. El segundo de los retos que mencionaba yo para las MIPYMES viene aunado con el tercero, y esta es una encuesta que se hizo hace un par de años, que hizo el INEGI a las MIPYMES y a las grandes empresas, pero en particular a las MIPYMES, y les preguntaba cuáles eran sus principales preocupaciones. Por supuesto, la inseguridad pública, los altos costos en pago de servicio y los impuestos. Creo que no sorprende a nadie. Y obviamente esto viene aunado con retos de corto plazo, y los retos de corto plazo los agrupamos en 4. Primero, tenemos un entorno de alta inflación, ya lo habíamos mencionado, va para abajo, pero sigue siendo alta y es persistente. Número 2, tiene altos costos de financiamiento, porque obviamente el crédito se hace más caro, y si las MIPYMES son informales, pues reciben crédito generalmente a precio de usura. Número 3, el encarecimiento de nuestras exportaciones, y número 4, economía de la extorsión. Y entonces, esto es lo que les quería mostrar. La inflación se ha mantenido alta, va para abajo, pero no a una tasa suficientemente rápida como para que se traduzca en una mejor calidad de vida para las personas y para las empresas, en rubros como alimentos, restaurantes, hoteles
y salud. La inflación sigue siendo más alta que la inflación general. Y además, para mantener a raya la inflación, el Banco de México ha ido subiendo la tasa de interés de referencia. Eso hace que todos los créditos sean caros y bueno, pues hay pocas personas, digamos que las empresas sobre todo, no guardan el dinero en el banco, sino que lo meten en inversiones. Y pedir créditos está siendo más caro en este momento con altas tasas de interés. Y bueno, pues obviamente el tipo de cambio se ve directamente afectado por varios rubros. Uno, como estamos produciendo mucho para vender al exterior, están entrando muchísimos dólares. Eso presiona el tipo de cambio para abajo. Como dos, estamos esperando que con el nearshoring lleguen más dólares y más inversiones. Hay expectativas a futuro de que el peso pues, se va a seguir siendo una buena moneda de inversión para los inversionistas, porque la economía mexicana va a seguir creciendo, porque hay estabilidad política y económica y por otras razones. Por lo tanto, se sigue presionando el tipo de cambio para abajo. Punto número 3, las remesas. Aunque en términos reales, porque cada vez el tipo de cambio, digamos, el peso se va fortaleciendo, las remesas llegan en mayor número de dólares, pero en menor número de pesos. Bueno, pues eso también presiona el tipo de cambio porque siguen siendo entradas de pesos. Y bueno, pues finalmente todas estas inversiones en cartera que van y vienen y que dicen el peso es líquido, se puede cambiar 24 horas al día, es la segunda o tercera moneda emergente más intercambiada a nivel mundial y bueno, pues es un buen lugar para meter las inversiones de cartera de todo el mundo. Entonces, obviamente, eso hace que nuestro tipo de cambio, ahorita, el día de hoy, esté en niveles históricos, muy cercanos a los que teníamos en 2015 ya. Todavía a principios de esta semana nos sorprendíamos que estuviera a niveles de 2016. Bueno, ya estamos rayando los niveles de 2015. Y esto obviamente tiene perdedores y ganadores. Entre los ganadores están pues, quienes tienen obligaciones o créditos en dólares, quienes compran cosas en el exterior porque nuestro peso vale mucho, pero también tiene grandes perdedores, quienes reciben dinero de remesas en dólares, quienes venden en el exterior, porque ahora es caro vender en el exterior, digamos, somos caros para el resto del mundo. Y número 3, para el turismo, porque vienen dólares, pero pues no se queda tanta riqueza en pesos. Finalmente, la economía de la extorsión, a la que ya hacía yo referencia hace un momento, es justamente como todos los agentes de la economía se ven afectados por la falta de seguridad pública, por la extorsión tanto de la autoridad corrupta muchas veces como por el crimen organizado. Pero sobre todo son las MIPYMES, los negocios más chiquitos, los que tienen un mayor golpe, digamos, por parte de la criminalidad. Y eso hace que sea más lógico y racional para estos pequeños negocios mantenerse pequeños, mantenerse informales, mantenerse improductivos. Porque de esa manera el crimen organizado no va a llegar y decir, esta empresa hay que cobrarle mayor, no sé, derecho de piso, o el funcionario local corrupto va a llegar a querer cobrarle una menor mordida. Y aquí es donde vemos cómo la falta de Estado de Derecho no solamente afecta a estas grandes inversiones que les decía porque les cambian las reglas del juego, sino el Estado de Derecho también es la inseguridad y esa afecta a la economía que pues ya vimos, son más del 99% de todas las unidades de negocio en México y en concreto 95% de los sectores más importantes. ¿Cuál es la salida? Pues la salida es empezar por algún lado y la salida en términos de toda la economía está, por supuesto, en fortalecer el Estado de Derecho. Todos los establecimientos requieren seguridad para crecer, pero sobre todo las MIPYMES. Toda inversión demanda certeza jurídica. Necesitamos cuidar el TEMEC, necesitamos no darlo por sentado y sobre todo necesitamos respetar las reglas del juego que vienen asociadas a esa negociación. Y necesitamos incorporar a más inversionistas privados, a más sectores, en concreto al de la energía eléctrica, que les decía yo, se está incrementando la demanda por electricidad a una mayor velocidad que el crecimiento de la economía. En el caso de las MIPYMES, la salida es muy similar, pero sobre todo necesitamos enfocarnos en la generación de empleos de calidad. Eso quiere decir generar regímenes transitorios que realmente impulsen a que las micro, pequeñas y medianas empresas contraten más gente por la vía formal, a pesar del costo que ello representa. Necesitamos priorizar la capacitación para que entonces sea más redituable contratar gente a través de la formalidad. Y necesitamos incrementar la seguridad, la pública, la de las carreteras y la eficiencia en los puertos de intercambio, porque como les decía, más del 95%
de los negocios y las empresas que tienen que ver con el comercio exterior son MIPYMES. Este tipo de ineficiencias le pegan más a las MIPYMES. Como les decía yo al principio, es un momento de oportunidad. Con esto estoy cerrando la conferencia. México tiene las dos grandes ventajas naturales, que es nuestra posición geográfica y un tratado de libre comercio, que es la segunda edición de un tratado de libre comercio de los años 90. Nada es de este momento, sin embargo, en esta administración hemos visto cómo se cierra el tratado de libre comercio, se están invirtiendo ahora en obras de infraestructura en el centro del país y bueno, pues obviamente esa inversión en logística va a traer réditos para más del 95% de unidades económicas, que son, como vimos, una gran cantidad de los empleos que hay en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. No cabe duda que lo que nos acabas de presentar, todos esos datos, esa información, temas tan interesantes como el tema, yo estoy en el área de capacitación, así que entiendo toda esa parte también que ahorita mencionabas, que son elementos que nos llevan a tomar decisiones en cada uno de los negocios. A nombre de COMPAQUI, te agradezco tu participación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dejaste huella en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, y espero que para ti también haya sido una grata experiencia estar aquí compartiendo con nosotros. Muchas gracias a ti, a René y a todo el equipo COMPAQUI. Muchas gracias, Sofía. Adelante, si quieres despedir.